Muy bien, antes que nada, muy buenas tardes con todos. Un gusto, gracias a la invitación de CAE por pertenecer a esta tan distinguida mesa. Doctor Candela, doctor Roger Vidal, un saludo y bueno, de alguna manera un saludo también para todo, digamos, toda la gente que nos está acompañando en esta oportunidad. Efectivamente, doctora Camarena, el día de hoy vamos a conversar de este proyecto, de este, digamos, este nuevo proyecto de ley que busca modificar nuestra actual ley de contrataciones. Al revisarlo, y lo vamos a ver en cada una de las diapositivas que nos toca desarrollar o exponer, vamos a ver qué tan profunda, cuál es el estado mismo de dichas modificaciones. ¿Son realmente sustantivas? ¿Realmente representan un aporte? Si bien la idea puede ser esa, vamos a ver qué sucede finalmente en la práctica como tal, ¿no? Tenemos esta 3025 y vamos a ver qué impacto de alguna manera tiene o tendría estas modificaciones. Esto, y antes de empezar, me acuerdo el año pasado, justo creo que en un evento muy similar, hablando con Jorge Abel, decía, ojalá que sea el último proyecto. Y lo mismo dijimos 2 años atrás, también ojalá que sea el último. Vamos como el cuarto proyecto, ley de abastecimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos entonces a trabajar y a discutir, a conversar con respecto a este tema tan simpático que es este nuevo proyecto. Agradecería, sí, ya tengo función para compartir. Vamos entonces a empezar. ¿Me avisa si pueden visualizarlo? Sí, ¿Está sí todo se ok? visualiza. Ah, perfecto. Entonces, como bien señalábamos, estamos aquí digamos, con este tema y de alguna manera responder a este interrogante. El proyecto de ley trae modificaciones en la ejecución del contrato. Estamos haciendo referencia a este proyecto de ley que plantea, valga la redundancia, esta nuevamente modificación a la 3225. Vamos a ver de qué estamos hablando. Este proyecto de ley con número 5362-2022 CR, de alguna manera aspira a denominarse, para empezar, Ley General de Contratación Pública. Estamos hablando presentado con fecha 15, finalmente, con fecha 15 de junio de 2023. Estamos hablando de un proyecto que tiene 61 artículos con sus correspondientes disposiciones modificatorias, finales, transitorias, etcétera, etcétera. De alguna manera, por cuestiones de forma, se cumple como tal. Pero vamos a trabajar y ver específicamente la parte de ejecución contractual. Vamos a hacer una introducción a algunos temas y después vamos a aterrizar en el tema de ejecución contractual y ver si efectivamente se están dando esos cambios. Vamos a la parte de contrato. Vamos a empezar con estas particularidades. ¿Se están produciendo cambios? ¿Hay algún cambio sustantivo en el mismo? Si nosotros nos vamos al artículo 32 de nuestra actual ley de contrataciones, vamos a encontrar de alguna manera, esta disposición que es sencilla, pero me parece directa y adecuada y clara, ¿no? Que nos habla, el contrato debe celebrarse por escrito, se ajusta a la proforma incluida, lo que ya hemos escuchado de alguna manera revisado tanto en proformas de contrato como en los contratos mismos. Pero ahora, ¿qué vamos a encontrar en este proyecto? Vamos a ver que hay un replique, por llamarlo así, de todo el texto íntegro, lo vamos a encontrar en el artículo 31 de este proyecto, y se nos aumenta, o se nos adiciona, por llamarlo de alguna manera, y está en negrita subrayado. Los contratos de preferencia deben ser colaborativos y no de sujeción. Es interesante, ¿no? Este aporte, de alguna manera, que lo vemos en mucho tipo de conversatorio, que lo vemos en contratos internacionales, los famosos contratos colaborativos, que de alguna manera invitan o que se desarrollan bajo la dinámica de participación, pero una participación proactiva dentro de los distintos tipos de obligaciones que deben existir en estos contratos. Pero también me hace referencia a algo que ha sido también discutido bastante en estos foros, ¿no? ¿Qué tan colaborativos son? Es decir, esto es una aspiración, perfecto, que así sea, pero en la práctica hay que ser franco. Tienes un contratista que tiene un interés económico, por otro lado, tienes una entidad que adicionalmente tiene algo más importante, que es un interés social en todos los casos. Entonces, hablar de colaborativo, sí que existe la dinámica, pero en el fondo la naturaleza, es como es lógico, implica pues una contraposición de intereses en algunos casos. Entonces, adecuado esto, sí, de alguna manera eso es lo que inspira.
está dentro de alguna forma, dentro de nuestra actual ley de contrataciones. Habría que ponerlo. Particularmente, bueno, en general es como adicionar un principio que de alguna manera inspira, valga la redundancia, el desarrollo de una forma de interpretación, de una forma de trabajo. Me parece adecuado que esté ahí, pero necesario, eso será ya evaluación de cada uno de nosotros. Igualmente, tenemos el artículo 32.2 de la actual ley que nos habla en los contratos de obra deben identificarse y asignarse riesgos, ¿no? Y y todo lo que nosotros ya conocemos con respecto al aspecto o al tema de riesgos en un contrato. Vemos que en el proyecto también se desarrolla o se duplica digamos, este desarrollo normativo, este supuesto de hecho, y se adiciona lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, todos los contratos que sean celebrados con la entidad deben estar conforme a lo establecido en la presente ley, reglamento y las directivas para tal efecto. De esta diapositiva, si nosotros empezamos a sacar una pequeña conclusión muy sencilla, muy rápida, se dan cuenta lo que se está utilizando básicamente son elementos que en el fondo son adecuados, atendibles, pero dada la naturaleza propia de esta normativa, resulta desde mi punto de vista redundante. Ajá. Porque es evidentemente, si tú tienes una ley, todo tiene que hacerse conforme a la misma, ¿no? Y con las normas que de alguna manera están subordinadas a ella, como es lógico, el reglamento. Es decir, siempre he considerado que esto, si yo o cualquier persona o cualquier entidad va a realizar un aporte, el aporte debe ser hecho para temas de fondo sustantivo, ¿no? El tema digamos, de señalar principios o lógicas ya claras, claramente estipuladas, bueno, siempre va a ser adecuado, ¿no? Pero en el fondo el impacto que va a tener en la ejecución misma de un contrato, bueno, considero que puede ser limitado en este caso. Vámonos digamos, a otro supuesto abordado. En este caso estamos hablando de la contratación de ejecución de obras. Estamos haciendo, si se dan cuenta, en todas las diapositivas vamos a tener la siguiente dinámica, ¿no? Es decir, donde no está subrayado y en negrita es exactamente una copia de lo que está en la actual ley de contrataciones. Y en este caso estamos hablando del caso de la contratación de ejecución de obras, un aspecto muy delicado, muy importante dentro de nuestra actual normativa. Dice, en el caso de la contratación de ejecución de obras, la entidad debe contar con disponibilidad física del terreno y todo lo desarrollado. Y vamos al segundo párrafo, donde vendrías, por llamarlo así, el aporte de este proyecto. Dice, para el caso de ejecución de obras que cuentan con residentes o supervisores a tiempo completo, estos no podrán prestar servicios en más de una obra a la vez. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este proyecto? Nos están diciendo, en la ejecución de obras y servicios, los residentes y supervisores son contratados a tiempo completo. De alguna manera se está parafraseando lo que está en el otro lado, que es lo mismo, pero adiciona lo siguiente, en la etapa de selección será posible presentar como parte de la propuesta a residentes o supervisores suplentes, quienes deben cumplir los mismos requisitos que los titulares y pueden reemplazarlos eventualmente. Eso tendría su pro y también su contra, ¿no? El pro, la posibilidad, como lo señalan, de poder hacer los cambios, pero la pregunta viene a ser, para que yo tengo un supervisor que, por ejemplo, tiene una cantidad X de meses, hasta quizás años en obra, conoce al detalle A o B situación, y de la noche a la mañana me lo cambian por otro, tendrá ese que viene, por más requisitos académicos, o tenga, mejor dicho, académicos, profesionales, podrá asumir la tarea con igual eficacia y eficiencia que digamos, ese residente o supervisor titular. Me parece adecuada, digamos, la intención, pero en la práctica creo que va a tener complicaciones, podría tener complicaciones. Porque si estamos hablando imagínense una obra de envergadura, grande, con muchas actividades, partidas a ejecutar, con ya un tracto con un tiempo bastante considerable y que según esta norma podría cambiarse a estos de manera, digamos, en cualquier momento cambiarlo, dado que cumple con los requisitos, digamos, para términos prácticos como tal, sería adecuado, pero para la obra misma creo que podría generar algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, tengo mis observaciones con respecto a mis reparos, ¿no? O sea, bien por un lado, y podría ser complicado
al momento de llevarlo a la práctica. Vamos a continuar un poco más. En el caso, por ejemplo, de los contratos regulados, en este caso las características, ¿no? El tipo de cláusulas que deben contener. Mírense, tenemos en la actual ley, es el artículo 32, numeral 3, los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad, lo que ya sabemos, cláusulas de garantía, anticorrupción, solución de controversias y resolución de contratos por incumplimiento conforme a lo previsto en el reglamento. Y lo que tenemos en el proyecto de ley, los contratos regulados por la presente ley incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a TATA, conforme lo he estado señalando. La única diferencia es por la presente norma y por la presente ley. Nuevamente, ¿no? Si vamos, siempre ha sido de la idea, ¿no? Si se va a hacer un cambio, que sea algo sustantivo, no cambios de redacción, puntos y comas, sino realmente estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Sobre lo mismo. Vamos a abordar otro punto. Y en este caso, cláusulas obligatorias, un tema bien delicado, que también se está abordando aquí, que también se está hablando con respecto al tema de garantías. En la actual ley de contrataciones del Estado, nosotros vamos a tener las particularidades de la misma, ¿no? ¿Quiénes las deben otorgar? ¿Cuáles son estas? Etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos teniendo o que estamos observando que existe en este proyecto? Por ejemplo, dice, todos los contratos regulados por la presente ley, así como la entrega de adelantos de pago, deben encontrarse garantizados. Eso más que un desarrollo normativo, más parece un preámbulo, ¿no? Un preámbulo a el desarrollo de una normativa en especial. Las modalidades, montos, condiciones y excepciones al otorgamiento de garantías son reguladas en el reglamento. Bueno, si se dan cuenta y lo comparamos con la segunda parte del 33.1, básicamente es un parafraseo, ¿no? Que en el 33.1 dice sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son reguladas en el reglamento. Entonces, nuevamente, a veces se está haciendo simple y llanamente juego de palabras, es decir, conversar, hay un aporte de fondo, no creo que, no lo encuentro, al menos, ¿no? Dice, en ese sentido, las garantías de fiel cumplimiento otorgadas por las empresas no deben exceder del 10% del valor referencial. El 10% del valor de referencial para una garantía de fiel cumplimiento, eso ya lo tenemos en el reglamento actual. ¿Había necesidad de colocarlo aquí? Bueno, ¿no? Se aplica sin ningún tipo de complicación, nunca he escuchado en la poca experiencia que uno tiene haciendo arbitraje, alguna complicación o alguien que se haya opuesto a que sea 10% el monto de garantía y discuta que no es 10, 9, 8 u 11. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá veo un cambio de ubicación, básicamente, en cuanto a su puesto dentro de una norma. Adicionalmente, ¿qué encontramos? Las garantías de fiel cumplimiento de adelantos sirven como mecanismo para asegurar el cumplimiento, duplicidad en el uso de los términos, de la obligación que tiene el contratista con la entidad. Nuevamente, ¿no? Más que todo están dándoles un concepto. Si nos quisieran dar un concepto, en el reglamento también tenemos digamos, un balotario, por llamarlo así, contenidos, una tabla de contenidos con respecto a todo este tipo de figuras que se utilizan en digamos, al analizar o al aplicar la ley o el reglamento. ¿Había necesidad de hacerlo aquí? Nuevamente, me parece, sobre todo la parte en negrito subrayado, me parece redundante cuando tenemos nuestro apéndice de definiciones, ¿no? Porque tenemos apéndices de definiciones en el reglamento de las distintas normas que hemos tenido en el caso de contratación estatal. Y bueno, y lo otro también que replica lo anterior, estas garantías deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de resolución automática. La particularidad de este tipo de garantías, ¿no? En general, de que van a sustentar cualquier cumplimiento de este contrato o quizás la entrega de un adelanto directo, etcétera, etcétera. Y como ustedes la pueden ver, esta parte la van a encontrar en el 33,2 de la actual ley. Seguimos avanzando un poco más. ¿Qué nos trae nuevamente este proyecto de ley? Dice, la entidad contratante se encuentra prohibida de exigir dentro de los procedimientos de selección al contratista demostrar su línea crediticia o línea de crédito. De alguna manera, pues sí, pues, ¿no? Es decir, nunca he escuchado ese tipo de exigencia en un contrato, valga la redundancia, contrato público, por llamarlo de una forma, o bajo la normativa actual.
que lo ponga, pues bien, ¿no? Es decir, que se realice una actividad de esa naturaleza o que de alguna manera lo termine de resaltar, me parece, bueno, adecuado, correcto, no necesario colocarlo, pero de alguna manera no quita ni disminuye, por llamarlo así. Y aquí hay otra parte que sí me parece un poquito complicado. Señala, con el acta de conformidad de la obra queda obligatoriamente liberado el fondo de garantía. En resumidas cuentas, yo termino la obra, me dan mi conformidad y según lo que nos dice, inmediatamente se nos libera ese dinero que está ahí en calidad de garantía. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si todavía existieran penalidades? Y eso se va a ver en la liquidación. Es decir, voy a entregar la garantía cuando quizás, porque puede ser que no, existieran penalidades por aplicar. ¿No sería contraproducente incluso contra los intereses de la propia entidad? Entonces, quizás la intención es buena en el sentido de que, bueno, ya tiene conformidad, inmediatamente lo retire. Puede haber un gran porcentaje de obras que se encuentren en esa situación, pero también puede existir un gran porcentaje, que si bien no puede ser muy alto, pero puede ser igual de significativo, en las cuales todavía corresponde aplicar penalidades u otro tipo de, digamos, de penalidades u otras penalidades. Y eso lo vamos a ver en la etapa de liquidación. Quizás si se quisiera o si se quiere aplicar algo de esta naturaleza, esto tiene que estar muy bien desarrollado, sobre todo en el reglamento. Pero aún así, si estuviese en el reglamento haciendo esa diferenciación, yo como abogado de un contratista que tengo conformidad, por más que tenga penalidades que veo que me van a aplicar y que ya inevitablemente esto va a surgir como tal, voy a pedir la conformidad. ¿Y cuál va a primar? Va a primar la ley sobre el reglamento. Entonces, este tipo si bien uno puede entender la naturaleza propia de una propuesta de este tipo, pero quizás ha debido ser un poco más desarrollada y teniendo en consideración los supuestos con lo como estamos rápidamente conversando en este momento. Vámonos un poquito a la siguiente. Ahora vamos a un tema bien simpático, modificaciones al contrato. ¿Qué nos trae este proyecto? Y nuevamente, vamos a jugar aquí con con lo que es negrita como tal, son las modificaciones que se están presentando. Si nos vamos al actual 30225, vamos a ver que en su artículo 34 y 34 numerales 1 y 2, lo que tenemos es el contrato puede modificarse y una serie de supuestos. Y acá ¿qué es lo que encontramos de alguna manera también en el 34.1, pero en este caso el proyecto de la ley, los contratos celebrados dentro del alcance de la presente ley pueden modificarse por orden de la entidad o contratante o a solicitud del contratista. En este último caso, para ser efectiva la modificación se requiere la aceptación de la entidad contratante. Si uno se pone a leer los TORES, ambas, lo que estás encontrando finalmente es un parafraseo. Es un parafraseo, ¿no? De alguna manera, inclusive lo que tenemos en la actual normativa es mucho más completo. Por ejemplo, ¿no? Vámonos a la segunda parte, en la parte que dice dichas modificaciones. En la actual dice, dichas modificaciones respetan los principios que rigen las contrataciones con el Estado, especialmente los de eficacia, eficiencia y colaboración. Especialmente, ¿no? Y en la que tenemos actualmente, dice, dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada de compensar económicamente la perjudicada, etcétera, etcétera. Hay que ser franco, es decir, estamos hablando de principios, pero una obligación, cuando estamos hablando en el tema de obligaciones en este tipo de relación contractual entre una entidad y en este caso un contratista, es una obligación con contenido patrimonial. Entonces, el principio que de alguna manera va a guiar con mucha mayor, va a guiar la aplicación, el comentario, la interpretación de contrato, o cómo de alguna manera deben interpretarse digamos, las cláusulas o normas durante esta etapa de ejecución, es sobre todo algo este concepto, el del equilibrio financiero y económico del contrato. Las controversias que nosotros vemos como árbitros en cualquier tipo de foro, en cualquier tipo de estamento, siempre van a girar sobre eso. El no pago de una penalidad, el que no se me ha cumplido con tal o cual cosa, el que el contratista ha incumplido A o B, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde está
donde se está poniendo énfasis, como es lógico, en que la relación contractual que se ha generado, que tiene un contenido patrimonial, y es precisamente la característica de una obligación. No estamos hablando de un deber jurídico, que es una imposición, como tal, que no tiene contenido patrimonial, sino de una obligación. Lo que está generando es que sobresalga, por llamarlo así, este concepto de equilibrio económico y financiero. Una cosa es la parte económica, otra cosa es la parte financiera, ¿no? ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto es mi proyección? ¿Cuánto dejo de percibir? Conceptos como, por ejemplo, el costo del no hacer, si se valora o no, y eso, como lógico, tiene un trasfondo financiero. Sin embargo, acá en el proyecto que nos encargan revisar, tenemos dicha modificación de respeto a los principios que rigen las contrataciones, especialmente los principios de eficacia y eficiencia. Uno puede, quizás por el lado de la eficiencia, sobre todo, hablar del tema del equilibrio económico-financiero. Pero nuevamente, de lo que estamos conversando, este tipo de aporte que se quiera dar, ¿es significativo como para mejorar la ley? Me parece que no. Me parece que no. Me parece que ya está contemplado de manera suficiente. Y de alguna manera no lo encuentro en este, digamos, extremo de este proyecto un aporte de alguna forma significativo. Vamos a la segunda parte. Dice, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. En la actual normativa te señala 4 supuestos, es decir, 3 expresos y un cuarto que dice y otros contemplados en la ley y reglamento. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el proyecto? Tenemos nuevamente los 3 supuestos y como cuarto dice, cuando la prestación del servicio sea indispensable para la situación de la necesidad pública y se debe realizar una extensión del plazo del contrato. Ese supuesto, señores, lo tenemos contemplado en el 4 de la actual ley. ¿Había necesidad de hacerlo expreso? Nuevamente, si ya estaba contemplado, de alguna manera, lo vemos de esa forma, ¿no? Lo hacemos un poquito más, nos parece un poco redundante, nos parece redundante. Normalmente lo que se busca y siempre es la tendencia a ser unas normas no tan detallistas, porque eso complica la ejecución misma de cualquier tipo de normativa. En este caso, lo único que estás haciendo es desglosando, por llamarlo así, algo que ya estaba contemplado dentro del al actual 34.2, en este caso sería el numeral 4 romano. Vamos a la siguiente. Resolución contractual. Resolución contractual. Cuando uno revisa las normas que, de alguna manera, tanto nuestra 32.5 como en el proyecto, vamos a encontrar esta diferencia, ¿no? Vamos al 36.2, por una cuestión de tiempo también. En el caso de la entidad debe ser notificada, esto que me llamó mucho la atención. Si ustedes revisan la 36.2 de la actual norma, le dice, cuando se resuelve el contrato por causas imputables a una de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, lo conocemos, no corresponde pago de daños y perjuicios en el caso de corrupción de funcionarios, servidores, o propiciadas por el contratista, etc. Y en el caso del 36.2 de este proyecto nos señala, ¿no? Conforme a lo establecido en el edición anterior, el hecho sobreviviente al procedimiento de contrato del supuesto distinto a fuerza mayor no imputable en ninguna de las partes que imposibilite la continuación del vínculo contractual debe ser debidamente justificado. Bueno, en el caso de la entidad, debe ser notificado mediante resolución, y en caso de las partes, y en caso de partes, de alguna manera ser la contratista, debe tratarse de un hecho notorio y de público conocimiento. Pregunta, ¿qué entender por hecho notorio y qué entender por de público conocimiento? Eso va a estar definido en el reglamento. Y se dan cuenta, son la utilización de frases que de alguna manera tienen un contenido bastante subjetivo. Si esto se pretende aplicar o aprobar y no está bien definido, esto va a ocasionar bastantes problemas. ¿Qué entender por público conocimiento? Es decir, que todo el Perú conozca de manera internacional, que lo conozca la comunidad, que que digamos, tenga una carta notarial que me lo ponga en conocimiento, o qué será notorio, ¿no? Es decir, las definiciones siempre son muy traicioneras, ¿no? Siempre son muy complicadas. Por un tema del doctorado, estamos estudiando a este filósofo Hart, inglés, y algo que me llamó mucho la atención precisamente es que él hace reparo, o hacía reparo, porque ya falleció, a establecer definiciones en materia jurídica, y hablaba pues de lo complicado que es eso. Nosotros podemos señalar características que nos lleven a saber qué es algo,
pero definirlo es complicado, porque el tema de las excepciones en la realidad hace que dicho concepto tienda a resquebrajarse. Interesante. Seguimos. Responsabilidad contractual. Lo que tenemos aquí, le soy franco, le encuentro mucha similitud, ¿no? Es decir, el contratista responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo. Dice, en los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad por vicios ocultos no puede ser inferior a 7 años. En resumidas cuentas, digamos, identifico es juego de palabras, ¿no? El contenido prácticamente es el mismo. Lo que estamos teniendo es un juego de palabras. Simple y llanamente no hay un aporte, no encuentro un aporte sustantivo, sino cambio de palabras, arceo, en resumidas cuentas. Aquí, en el caso de la responsabilidad como tal, y con esto termino, el tiempo es bastante tirano acá, y para dar paso a mis otros expositores, a los dos coexpositores, ¿no? Lo que veo es, se está incrementando, en la propuesta es 1 año más. Por ejemplo, ¿no? El contrato de consultoría para elaborar expedientes técnicos de obra, lo que tenemos en nuestra actual legislación, un plazo de 3 años para ver temas de errores, deficiencias o vicios ocultos. ¿Qué es lo que se está teniendo en esta propuesta? Un cambio a 4 años después de la conformidad de obra otorgada por la entidad. Bueno, opción legislativa, va por ese lado. Bueno, de alguna manera siempre para revisarlo 1 año más no cae mal desde el punto de vista de la entidad. Para el contratista, cuando lo va a comparar. Entonces, haciendo una suerte de resumen, antes de presentar ya de lo que hemos visto hasta el momento, con respecto a esta parte de modificaciones al contrato en este proyecto de ley, de la nueva ley o la ley general de contratación pública, suena un poco duro, pero no veo un aporte sustantivo que de alguna manera nos permita desarrollar que se está tomando un nuevo rumbo, una nueva dirección, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, veo muchos parafraseos, Poner el número 3, el número 4, el número 3, bueno, está bien, en general puede ayudar, pero es sustantivo. Considero que no para una ley, puede ser una modificatoria si al final se quiere hacer. Y en el otro tipo de cosas veo mucha redundancia como tal. Van a disculpar lo escueto, sino que el tiempo nuevamente es tirano. Da para hablar mucho más, sobre todo esos términos de notorio o hecho notorio, hecho público, etcétera, etcétera, son bien peligrosos en algunos casos, ¿no? Porque estamos hablando aquí de intereses de una parte u otra. El tema de hecho notorio, probarlo o alegarlo o contradecirlo en un proceso, en un arbitraje o un proceso judicial, en los casos, no es algo fácil, no es algo fácil. Entonces, mucho cuidado con el uso de esas, digamos, la imposición de estos conceptos, porque podría traer muchas complicaciones. Bueno, disculpen nuevamente la brevedad y espero que les haya servido un poco estas pequeñas palabras y disculpen nuevamente los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segarra, por sus importantes aportes. Y qué importante es lo que dice. Creo que yo también he hecho el ejercicio de ver realmente, tal vez no específicamente como usted lo ha hecho, pero sí ver estas modificaciones. Y si bien es cierto, hay mucho parafraseo, mucho tema de ortografía, de si la coma, pero propiamente no hay una aplicación, digamos, o algún aporte sustancial en el que no vamos, nosotros digamos, oye, sí, realmente puede ser un proyecto de ley importante y que aporte finalmente a la 3225 que tan, digamos, cambiante ha ido en estos últimos tiempos, ¿no? Qué importante es lo que usted nos ha señalado y, por ejemplo, me quedo bastante con el tema de la liberación del fondo de garantía, con lo que usted señalaba. Finalmente, estos temas de penalidad, mayores gastos generales y etc. se ven al final en una liquidación, ¿no? Y si nosotros liberamos tal vez al contratista al momento del acta de recepción de obra, queda un poco en el aire, finalmente los propios intereses de la entidad, ¿no? Entonces, sí, ahí hay muchas cositas todavía para conversar. Muchas gracias nuevamente, doctor Segarra. Y continuando con la mesa, vamos a darle el pase al doctor César Candela. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con una maestría en gestión pública por la misma Universidad de Estudios. Tiene una maestría en gerencia pública por EUSIM Business School en Madrid. Laboró en el estudio PPU en las áreas de Derecho Administrativo, Tributario y Minero. Fue miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado OCE.
es asesor en materia de Derecho Público en la Secretaría del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República del Perú. Asimismo, es asesor en materia de Derecho Público y Contrataciones con el Estado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría y en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República. Es presidente del Centro de Estudios de Contrataciones con el Estado de la Universidad San Martín de Porres, es catedrático también en la maestría de Contrataciones con el Estado, Gestión Pública y Concesiones en diversas universidades del país. Ha tenido diferentes conferencias de medios nacionales y también internacionales. El doctor César Candela nos va a hablar un poco y nos va a comentar un poco sobre este nuevo proyecto de ley que ha salido y nos dará sus aportes sobre el mismo. Tiene el uso de la palabra, doctor. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Un gusto estar con todos en este momento. Muchas gracias, alcalde, por esta invitación y felicitar, por supuesto, este espacio de difusión, no solamente del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Hay que hacer mención que días antes se presentó otro proyecto de ley que tiene como objetivo, obviamente, promover la aprobación de una nueva ley, valga la redundancia, en materia de contratación pública. Justamente esta fue presentada por la congresista Lady Camones con el refrendo de otros 5 parlamentarios de la bancada de APPEX. De hecho, con humildad puedo decir que colaboré en algunas partes de ese proyecto con el objetivo fundamental de, vamos a decir, ordenar la legislación. En el año 2001-2002 estaba vigente la ley 26.850, o mejor dicho, se aprobó la ley 850 con el mismo objetivo, ordenar el marco legal. La ley 30.225, como todos saben, y el público en general que no tiene conocimiento, tiene ya 5 o 6 modificaciones. Entonces lo que hay que hacer es primero ordenar en un solo marco todas estas modificaciones, lo cual me parece importante, ¿no? Porque si tú no ordenas el marco y no unificas en un solo régimen los diversos criterios y modalidades, entonces no tienes un marco ordenado para poder aplicarlo en el marco de contratación de gasto, de bienes, servicios y obras. Así que el objetivo, digamos, es importante después de varios intentos y diferentes ministros de Estado que hemos tenido en los últimos años, tras esta polarización y esta visión política pública distinta en materia de contratación pública. Eso para mí me parece positivo. Más allá de la redacción y más allá, digamos, de una visión desordenada, por lo menos la intención es positiva. En este momento los 2 proyectos se encuentran en la Comisión de Economía y en la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la espera de la designación del presidente de cada una de estas comisiones para su debate. Cada comisión va a solicitar la opinión de los distintos gremios y, por supuesto, nuevamente, de las distintas entidades, porque al haber otro proyecto que no es del Ejecutivo, de todas maneras, las comisiones, en una actitud responsable y de acuerdo al reglamento del Congreso, van a pedir, por supuesto, opinión a la Sociedad Nacional de Industrias, a los gremios distintos que representan, por supuesto, a las empresas que venden bienes, venden servicios y, por supuesto, a la Cámara Peruana de Construcción, a la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, a AFIN, etc. Así que me parece muy importante para el país que por fin se intente ordenar un marco, ya que el mismo Contralor General de la República ha señalado que el presupuesto público tiene una ejecución cuyo 60% se hace fuera de este marco. Así que el objetivo marco y macro me parece que es importante. En segundo lugar, me parece también importante la intención de incorporar a nuestro marco legal de contratación algunas figuras que se vienen utilizando o se han utilizado a la fecha bajo la aplicación de los convenios de gobierno a gobierno, o los famosos G2E, como la Junta de Resolución de Disputas. O, por ejemplo, incorporar principios que se están utilizando en la ley de o que son aplicables bajo la Ley de Procedimiento Administrativo General. Los principios son para mí lo que habitualmente yo considero los mandamientos de la contratación pública, porque sirven como una aplicación de defensa complementaria a los argumentos de los juristas y los distintos campos de acción de la contratación pública y sobre todo en el Tribunal de Contratación y también, por supuesto, en el campo arbitral. El fideicomiso, que es una figura que no está dentro de nuestro marco de contratación, es también una de las modalidades o estas figuras financieras que se estén incorporando dentro de nuestro marco.
También, por supuesto, se está insertando la posibilidad de un régimen de incentivos, así como existe en el campo tributario, en el campo laboral, la posibilidad de reconocer la comisión de infracciones. Se está creando por primera vez un régimen de incentivos temporal que permita que las empresas sancionadas administrativamente, obviamente bajo una posterior reglamentación adecuada y bajo un marco, un régimen estándar, digamos, que tenga una escala, ¿no? No todos, por supuesto, podrán entrar, o no todas las personas jurídicas podrán entrar a este régimen, tenga la posibilidad de reincorporarse nuevamente a la oportunidad de volver a contratar con el Estado. En una coyuntura económica que sin duda merece una reactivación urgente de la mayoría de empresas, ¿no? Dado que el país tenía una proyección de crecimiento de 2.6 y en este momento probablemente se reduzca por la coyuntura, por la alta polarización política, sin duda creo que una propuesta en este sentido es positiva. También hay, por supuesto, la propuesta de asegurar que se utilice la carta fianza, y si bien a través de un decreto supremo que se aprobó, una modificación al reglamento que se aprobó durante la gestión del exministro Curburneo, se aseguró que no se utilice las líneas de crédito como un mecanismo adicional para asegurar la garantía del Estado y respaldar la operación al firmar los proveedores un contrato con cualquier entidad del Estado, aparte de la carta fianza. Se busca que a través de las propuestas de ley esto no vuelva a repetirse. Es decir, no solamente que nos quedemos tranquilos que se haga vía reglamento, sino que se haga a través de la ley. Así que de esta manera, digamos, se busca asegurar que no se vuelva a generar una situación que favorezca a un grupo de empresas, como se vio en el caso de las empresas chinas, que si bien ya tienen un respaldo financiero importante y probablemente, digamos, sigan ganando la buena pro de una gran cantidad de licitaciones, sin duda, creo que garantizar el respeto del principio de un trato igualitario en la competencia de otras empresas también extranjeras que vienen a competir a nuestro país es positivo, ¿no? El hecho de insertar estos dos proyectos también no significa, por supuesto, que las propuestas van a quedar tal cual. La redacción y las modificaciones se pueden mejorar sin duda en el debate de ambas comisiones y luego en el pleno del Congreso. Así que discrepo sanamente en el sentido que señala el doctor Segarra, que seguro está hablando obviamente netamente de la redacción de la propuesta del contrato. Yo también sí comparto su visión de que no hay una redacción muy feliz en la propuesta del Ejecutivo, pero ya el hecho de presentar una propuesta para debate me parece sumamente positivo después de tantos anuncios de exministros de Estado en materia económica. También, por supuesto, se está tratando de exigir a las empresas que se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores, sobre todo las extranjeras, algún tipo de documentación que garantice por lo menos que los representantes que vengan desde el extranjero no vengan, digamos, con algún tipo de antecedente, o sobre todo judicial, ¿no?, en sus países. Y si bien de alguna manera algunos pueden cuestionarlo, por lo menos el hecho de hacerlo y plantearlo trata de enfrentar políticamente esta mala percepción que han generado el ingreso de las empresas chinas en el Perú, que en los últimos 5 años han obtenido la buena pro en más de 25.000 millones de soles en las distintas licitaciones. También, por lo menos en el proyecto de ley que ha ingresado a la bancada PP, lo que se está haciendo es reducir el número de procedimientos, porque es cierto que las normas las entendemos los abogados, pero también es cierto que las tienen que entender la mayor cantidad de actores y operadores de la norma, ingenieros, y por supuesto hacerlo, entre comillas, lo más sencillo posible para la interpretación de la población, que es de alguna manera la que trata de entender cómo se gasta el dinero del tesoro público, ¿no? Y reducir el número de procedimientos de 9 a 5, cuando habitualmente todo el mundo o la gran cantidad de gente usa el término licitación pública, y desaparecer el término concurso público, cuando en realidad la variación está en el objeto y en los montos, me parece también bastante positivo. Hacer un cambio radical en la norma
no me parecería tampoco positivo, porque en un momento en que el gasto no es eficiente en los gobiernos locales, regionales y a nivel de ministerios, alteraría mucho más y creo que haría mucho más lenta la ejecución en sí. Así que me parece que hay que insertar los modelos más relevantes utilizados en la medida de lo posible, porque por supuesto que aquellos que han venido utilizando los contratos NEC y otros mecanismos de estos traídos, por ejemplo, por los británicos, no necesariamente comparten la visión de incorporarlos a nuestra legislación, porque no es posible. Entonces, siendo así, sí creo insertar, por ejemplo, la JRE en nuestra legislación como una alternativa de solución de conflictos al arbitraje, que de alguna manera algunos consideran se convirtió, ¿no? Y no necesariamente los árbitros tienen que compartir mi visión, en un cuello de botella en la práctica para darle solución a los conflictos, cuando debió ser en realidad, o debe ser en realidad, un mecanismo de solución de controversias mucho más ágil, ¿no? La mayoría de procuradores, como bien saben, apelan a los laudos arbitrales o han venido apelando a los laudos arbitrales, haciendo imposible que las controversias en la praxis de los contratos o de las penalidades, en fin, en todos estos desacuerdos entre las entidades y los privados, esperen todavía la resolución a nivel de Poder Judicial, ¿no? Entonces me parece, obviamente, pensando en el país y pensando en la población que espera la conclusión de sus obras, porque creo que al final en eso es lo que hay que pensar, más allá de los intereses particulares, me parece muy sana la incorporación o por lo menos la promoción del debate. Después insertar principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General, también, como lo he dicho, me parece muy, muy sano, ¿no? Asignar mayor responsabilidad a las entidades públicas, en las entidades públicas y los funcionarios también me parece muy positivo. Podríamos pasarnos horas hablando de los detalles de cada uno de los proyectos, pero sin duda, como lo dijo el doctor Segarra, el tiempo pues apremia. Así que esperemos pues que en los siguientes meses, que espero sean cortos y no tan largos, lleguemos al arribo y al acuerdo de un texto que unifique los distintos regímenes legales que se vienen aplicando en la contratación pública, porque tenemos un marco en la reposición con cambios, que eso, además es un marco que fue creado bajo la ley 30556, que fue modificado con un proceso especial. Luego se ha tenido que utilizar el convenio con Gran Bretaña. Se viene aplicando el acuerdo con Gran Bretaña también en otros convenios de G2G con Francia. Se va a utilizar para la carretera central y otros grandes proyectos. Uno con Japón también para una carretera en el Amazonas. Se vienen utilizando otros marcos de contratación con organismos internacionales como OEI, OIM, Banco Mundial, PNUD. Y de alguna manera, por supuesto, todo esto genera una gran confusión en los grandes operadores de la norma. Así que saludo yo más bien la presentación de estos proyectos y espero de verdad como peruano y como abogado que finalmente se ordene el marco regulatorio de la mejor manera. Las normas siempre se van a modificar. Lo que sí critico es que en 5 años o en 6 años se haya modificado 5 veces un marco que además se aplica al presupuesto nacional, que hace 23 años era de 40 mil millones de soles y este año es de 214 mil millones de soles, ¿no? Es decir, es muy importante contar con un marco adecuado, sencillo, pero a su vez técnico y que incluya, por supuesto, las mejores modalidades y los mejores procedimientos en aras del beneficio, por supuesto, no solamente de aquellos que interpretamos la norma, sino de aquellos que esperan el beneficio de su aplicación. Así que muchas gracias por la invitación, ¿no? Y espero de verdad, como todos, que tengamos una nueva ley que beneficie a todo el país como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Candela. Qué importante es justamente señalar lo que usted mencionaba, ¿no? Finalmente la norma no solamente los leemos los abogados o juristas o las personas que entendemos, digamos, o de alguna forma tenemos más conocimiento en la regulación normativa, sino que finalmente
lo leen pues ingenieros, agrónomos y otros profesionales que también la norma tendría que brindarles, digamos, algo bastante sucinto y entendible, que no haya ningún vacío y que finalmente, como usted menciona, lleguemos a un consenso para esos proyectos tan grandes que se vienen y que la norma sea lo más pacífica y clara para todos. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Siguiendo con el programa, voy a presentar al doctor Roger Vidal. Él es doctor y magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un postdoctorado en la Universidad Católica de Paraná, en Brasil. Es docente en la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Es presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil, es director del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana del Derecho Privado y también es miembro del Instituto Brasilero de Derecho Contractual. Es fundador del estudio Vidal Abogados. El doctor Roger hoy nos va a mencionar o vamos a conversar un poco sobre qué novedades traen justamente esos proyectos de ley en materia de arbitraje. Doctor Roger, tiene el uso de la palabra. ¿Qué tal, doctora Nicole? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, todo bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, agradecer al doctor Jorge Ruiz, a todo el equipo del CAE por esta invitación. Es importante mantener esta tribuna, donde un tema tan relevante como la contratación pública merece días y horas de discusión, de intercambio de ideas. También saludo a los doctores, el doctor Segarra, el doctor Candela, que quizás me han puesto la huella muy alta, ¿no? En este panel, y sin embargo voy a limitarme no al tema de la ejecución contractual, sino al tema específicamente de cuáles son mis comentarios personales, tanto en mi función de árbitro como de abogado, respecto al arbitraje en contratación estatal o contratación pública, para lo cual debemos entender un aspecto muy importante. El decreto 1070, que regula el arbitraje, nació para resolver controversias de índole comercial o índole privado. Es importante tener en cuenta esto, y quizás esta ley sirvió de un punto central para que muchas entidades, ministerios, gobiernos regionales, se sientan que esta norma no protegía, vamos a llamarlo así, al Estado o los intereses del Estado al momento de ingresar a los litigios arbitrales. Y me adelanto con un tema, el tema de la contracautela, en ejecución de medidas cautelares, y en ciertos aspectos, porque recordemos que esta ley nace de las directivas de las reglas arbitrales UCITRAL, nace para privados, y entonces necesariamente no se puede interpretar para el ámbito de contratación pública. Sin embargo, a raíz de estas olas de reforma, el contexto político, a raíz del caso Odebrecht, el gobierno peruano optó por modificar la ley de arbitraje e ingresar normas propias del arbitraje y contratación pública a una ley creada para el ámbito privado comercial. Quizás esto merecería un tema de una crítica positiva o negativa, porque estar regulando en una ley arbitraje comercial y contratación pública, quizás técnicamente no fue lo más recomendable, como en muchos momentos ya lo hemos mencionado, y acá pues, dejo una pregunta para el tintero. ¿Estaríamos estatizando el arbitraje? Porque el decreto 020-2020 regula muchos temas, como el tema pues, del archivo por abandono arbitral, la entrega de contracautela, carta fianzas, o afines para justamente mantener vigente una medida cautelar, y muchos temas adicionales. Sin embargo, lo mencionaron mis colegas, en este 2023 tenemos dos proyectos, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, que nos están brindando propuestas que siempre merecen ser debatidas en diversos ámbitos, ¿no? Y vuelvo a insistir, voy a referirme netamente al ámbito del arbitraje. A ver, el primer tema sobre el Poder Legislativo, ¿no? Eh, Aquí se vuelve a estar estableciendo respecto
¿A qué temas no serían materias arbitrables? Recordemos que en contratación pública ya existen normas bastante claras que establecen que ciertos temas no pueden ser arbitrables. ¿Cuáles son estos temas? Los temas de indemnización, los temas adicionales de obra. Obviamente, ya la ley vigente ha establecido esto y también la jurisprudencia arbitral, porque recordemos que los laudos están publicados dentro del OCE, ya se estableció de manera clara y bastante puntual, ¿no? Cuáles son las materias arbitrales de contratación pública y cuáles no lo son. Entonces, creo que sobre este tema se está redundando, solo a manera de comentario breve. En el 44.5 se habla que para los casos específicos de resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones, liquidación de contrato, se debe iniciar el arbitraje dentro del plazo de los 30 días. Esto es un tema que no existe gran cambio, no es nada novedoso, no se está descubriendo la pólvora, ¿no? Sin embargo, se hacen algunas ecuaciones contextuales, con lo cual no tenemos nada nuevo. La actual ley vigente, la práctica arbitral, y vamos a mencionar la jurisprudencia arbitral, porque existe un banco de laudos, ya se establece con absoluta certeza y con buena práctica, desde el punto de vista de entidad o contratista, cuáles son las materias no arbitrables. Un tema interesante que se encuentra en las disposiciones finales es respecto al arbitraje institucional, ¿no? Recordemos que el arbitraje institucional cobra mucha fuerza, dado que, y lo hablo desde la práctica de abogado, casi siempre se está prefiriendo recurrir a diversos centros de arbitraje, pero sin embargo, la gran tarea pendiente se encuentra quién es la entidad estatal, porque el OCE a la fecha no lo hace, que debe acreditar las devoluciones arbitrales. Y aquí también un comentario crítico, ¿no? Se han proliferado muchos centros de arbitraje, y si partimos de la visión privada, los centros de arbitraje no deberían tener ningún tipo de regulación. Nacen como entidades privadas con fines de lucro, quizás sin fines lucrativos, pero cuando existe una entidad que va a litigar fondos del Estado, surge pues esta gran disyuntiva, ¿no? Yo opino que sí deberían de acreditar, pero sin embargo, ese es el gran problema, ¿no? ¿Quién debería de ser el encargado de acreditarlos? El Ministerio de Justicia. En este caso, lo que proponen es que mediante un decreto supremo, la presidencia del Consejo de Ministros establece la autoridad competente para acreditar las decisiones arbitrales. Dicha autoridad regula el procedimiento para tal efecto. Quizás esto es una preocupación, porque considero que el OCE, con la experiencia en materia de designación de árbitros, con el Registro Nacional de Árbitros, ya tiene ciertos estándares muy importantes, y me preocuparía si es que se le quitaría esta potestad al OCE, ¿no? Si bien es una propuesta de establecer alguna regulación sobre los centros de arbitraje, que sí es importante, pero tampoco veo con buenos ojos que no se deje esto en competencia del OCE. Considero que no se debería de trasladar esta competencia, la acreditación de los centros de arbitraje, a otra dependencia, sobre todo en contratación pública. Y acá también viene pues un gran reto, ¿no? Lamentablemente no existe mucha transparencia en la gran cantidad de centros de arbitraje. No se conoce cuáles son los estándares para designación de árbitros residuales, para designación de presidentes, para rechazo o aceptación de nuevos árbitros. Fíjense, no quiero cotejar este aspecto, ¿no? Si para un juez las entrevistas son públicas, quizás también los árbitros deberíamos de ingresar a tener nuestras entrevistas grabadas y ser colgadas en una página web, o tener pues una suerte de mayor información. Eso lo dejo como un tema reflexivo. Una de las tareas pendientes para la gran mayoría de centros de arbitraje es la transparencia, de poder conocer de qué forma los consejos de arbitraje, los consejos consultivos, es de que designan a los árbitros, se resuelven las recusaciones, se acepta, no se ratifica. Es importante tener en cuenta este aspecto. Y bueno, otro tema
como le puse aquí como un título, no es nada novedoso, el 44.9 del proyecto del Poder Legislativo nos habla que todos los plazos señalados en los numerales precedentes son de caducidad. Sabemos que la caducidad está fijada por ley en contratación pública, no es posible interpretar una cosa distinta. Aquí tampoco vemos que no existe nada novedoso. Nos hablan, pues, el tema de la conciliación, que debe de ser un centro acreditado por el Ministerio de Justicia. Nos parece que se está redundando. Los procuradores, los contratistas tienen que acatar, poder canalizar una conciliación extrajudicial en centros autorizados. No creo que se cometa semejante torpeza o salvajada que vayas a un centro que no está autorizado. Por otro lado, y considero también que no hay nada novedoso al indicar que el árbitro único, el tribunal arbitral, debe estar necesariamente constituido por abogados que cuenten con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje de contratación pública. Y quizás aquí me preocuparía mucho al decir que deben ser necesariamente abogados, por lo cual se está excluyendo a los ingenieros. Y los ingenieros y profesionales afines han brindado y siguen brindando un gran soporte al arbitraje en contratación pública, sobre todo en obra. Entonces me preocupa mucho que quizás se excluya a los ingenieros, cuando en realidad muchos de los que nos formamos en la defensa técnica, en obras, infraestructura, y ejercemos la labor o la función arbitral, no vamos a negar que la presencia de los ingenieros coadyuvan a tener un mejor criterio. Me preocupa eso, ¿no? De que simplemente los abogados puedan estar presentes en los tribunales arbitrales. Aquí tienen otra crítica al proyecto planteado por el Poder Legislativo. Sigamos avanzando, por favor, y me cuenta cómo vamos con el tiempo. A ver, otro tema interesante que es un aspecto procesal que considero que no debería estar regulado en una ley. Miren, las procuradurías públicas hoy en día tienen una alta preparación. No son los procuradores y el equipo de abogados que tenía hace 15 años. Hoy en día, muchas procuradurías tienen un gran equipo de abogados, hay mucha capacitación, mucha inversión y sobre todo hay mucha experiencia arbitral. Y arbitrajes que pierden el Estado y que ganan con logros que son destacados en diversas vitrinas, díganse redes sociales o informes. Entonces, estar una norma diseñando de la forma como la cual se tienen que acumular pretensiones y no me parece lo más prudente, ¿no? Ese es un aspecto más que todo de la defensa legal y también del criterio del tribunal arbitral. Si un tribunal arbitral y su reglamento considera que hasta antes de la etapa, cierre de la etapa probatoria, se puede acumular pretensiones, regular esto en una ley o un reglamento podría incluso estar atentando contra el principio de competence, porque recordemos que la competencia también permite a los árbitros declararse competentes sobre ciertas pretensiones. Entonces, me preocupa mucho. Creo que la intención de la norma es de que al acumularse tantos aspectos litigiosos de una obra y finalmente no se genere 3 o 4 o 5 tribunales, por ahí entiendo que va la preocupación, pero sin embargo también recordemos que con la Junta de Resolución de Disputas, muchos aspectos se unifican, ¿no? Antes de que escalen a la fase litigiosa de un arbitraje. Entonces, creo que es sana la propuesta de establecer una regulación sobre la acumulación de pretensiones, pero me preocupa de que se esté quitando el principio de competencia a los tribunales arbitrarios. Luego de eso nos sale el tema del laudo. Sabemos que el laudo tiene que ser notificado a las partes, tiene que ser registrado al SEACE. Tampoco esto no es un tema nada novedoso. El tema de recursos de anulación de laudo respecto al tema de la prestación de la carta de fianza bancaria solidaria. Recordemos que las salas comerciales de Lima tienen criterios distintos. En algunos exigen, ¿no? Fianza bancaria y en otras no. Entonces, tampoco es prudente quizás estar recordando, estableciendo algo que la norma misma ya lo mantiene. ¿Qué más? A ver,
por favor, me van avisando cómo vamos con el tiempo, porque hay tantos temas. A ver, el tema más importante y que sí considero de que merece una regulación y que ya estuvo regulado en la ley de arbitraje en el decreto del año 2020 es en la necesidad que las medidas cautelares dictadas por jueces, ¿no? Respecto a contratos de obra pública o por árbitros, ya sea antes del inicio del proceso o la instalación del arbitraje durante el proceso arbitral, se tenga las reglas muy claras respecto a la competencia del juez, obviamente, sí aquí la misma pauta que sea el domicilio de la entidad. Por otro lado, también tener en cuenta el tema de la contracautela. Comparto en lo absoluto que toda medida cautelar tiene que ser con carta fianza bancaria o una carta fianza que reúne los requisitos como lo están estableciendo. Acá me parece muy interesante, ¿no? Cuando dice en el artículo 68.2, las empresas que emiten la fianza bancaria deben encontrarse bajo la supervisión de la SBS y contar con fondo y contar con clasificación de riesgo B o superior. Entonces, sí es importante que si el tribunal electoral, el árbitro único consigue una medida cautelar o el mismo juez, puedan exigir esta carta fianza. Y la pregunta es, ¿qué sucede si una entidad pública requiere una medida cautelar? ¿Debería también adjuntar una carta de fianza? Consideramos que sí, ¿no? Si bien en contratación pública se discute mucho, estamos frente a normas exorbitantes, normas que protegen los fondos públicos, pero en una medida cautelar no se podría partir de esa óptica. Entonces las entidades públicas deben tener que adjuntar ese tipo de carta fianza a fin de que no se desproteja, ¿no?, la cautela en un supuesto daño que se le genere al contratista. Pero es un ejemplo bastante complicado. Los que litigamos sabemos que las medidas cautelares casi siempre son solicitadas por el contratista, por el temor a que se resuelva el contrato, se ejecuten sus cartas fianzas. Bien, finalmente eh, vamos a dar tres comentarios, ¿no? El primero es en torno a que la modificación que se hizo en el 2020 en la ley de arbitraje, consideramos que ya cubre mucho de los supuestos en los cuales se pretende establecer en estas propuestas de modificación en arbitraje de contratación pública, tanto por el Parlamento como el Poder Ejecutivo. Entonces, más lo mismo, si se desea mantener esta regulación en la ley de contrataciones del Estado, sí me parece pertinente, porque es una norma especial, ¿no? Y quizás se debería derogar todas las normas de contratación pública que se encuentran en una ley de arbitraje comercial o privado y quedarse en la ley de contrataciones públicas. Eso sí me parece prudente, porque si revisamos los estándares, los criterios son similares, no hay muchos cambios. Segundo tema, en medidas cautelares, si es pertinente una reforma, es importante la exigencia de las cartas fianzas o cartas emitidas por entidades que se encuentran adscritas a la SBS. También es importante que tampoco en medidas cautelares no se pierda la equidad, ¿no? Tanto el contratista como la entidad deben de tener esta obligatoriedad de entregar este tipo de cartas fianzas. Tercer tema, el tema que nos está preocupando a todos. Si existe una entidad que se encargue de registrar, autorizar, verificar a los centros de arbitraje, si debería de quedarse esto en el OCE, si el Registro Nacional de Árbitros debe ser administrado por el OCE o cada centro de arbitraje lo debe administrar, y quedo con un mensaje: transparencia, ¿no? Todos los centros de arbitraje, así como muchos jueces se nombran en concurso público, se debería por lo menos las entrevistas o tener más claro los estándares bajo los cuales se evalúan a todos los árbitros. Y esto con la finalidad de poder seguir incorporando a todos los centros de arbitraje a los profesionales más valiosos, que lo hay, sin duda alguna. Muchas gracias, Nicole. Buenas noches.